poquito lo que vimos la sesión pasada. Hablamos sobre el cristianismo y la psicología. Si hay un punto en el que podemos unir estas dos, um, la disciplina de la psicología y la fe del cristiano, ¿no? Nos planteamos unas preguntas al iniciar, como estamos autorizados a a apartarnos de las teorías y procedimientos de la psicología secular desde una perspectiva cristiana. También nos preguntamos si es admisible que el pensamiento de un consejero cristiano sea modelado o influido de alguna manera por la obra de psicólogos que no son creyentes. Aquí ya contestábamos y dábamos ejemplos de descubrimientos médicos que se han hecho desde otras disciplinas y que nosotros los utilizamos, que no están peleados. Llegamos a la conclusión de que no estamos peleados con el utilizar técnicas o métodos de la psicología en la consejería cristiana, siempre y cuando estos métodos, estas técnicas que utilicemos estén a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Hablábamos sobre algunos modelos para explicar esta unión, o poder explicar esta unión entre el cristianismo y la psicología, y teníamos el primero que veíamos que era el separados pero iguales, ¿sí? El cristianismo, la fe del cristiano se encarga de lo espiritual y la psicología de lo psicológico, de lo conductual, ¿sí? Cada uno tiene sus campos de acción y hay una pared que los divide. De ahí veíamos otro que el autor lo llama la ensalada mixta, que a simple vista, pues es un modelo que se adapta bien, que toma en cuenta tanto el aspecto espiritual como el aspecto psicológico de las personas y lo une en el asesoramiento bíblico. Veíamos aquí el problema es que le da el mismo peso a la teoría psicológica como el fundamento bíblico, ¿sí? Entonces veíamos ese pequeño gran detalle en el modelo de la ensalada mixta. También hablábamos del nadamasquismo, está medio complicado ese nombre, del nadamasquismo, que es esta postura desde la cual nosotros o algunos cristianos, algunos creyentes, quieren solucionar todo desde esta perspectiva de, déjenme buscar las palabras correctas, ¿sí? Vamos a leer aquí, el principio básico es nada más que la gracia, nada más que Cristo, nada más que la fe, nada más que la palabra. No, todo lo vamos a tratar con la gracia, con Cristo, sí, con la fe, con la palabra. De ahí veíamos el modelo que más se adaptaba o que todos concordábamos que era el que más podía explicar esta unión, que es el despojar a los egipcios, ¿sí? Donde tenemos a la psicología y a la fe unidas, pero todo, como decía ahorita, toda técnica, sí, toda técnica que utilicemos desde la psicología debe de estar a la luz de la palabra y no al mismo nivel, ¿no? Siempre toda técnica que utilicemos, consejo que demos, debe de ir a la luz de la palabra de Dios. Hablábamos de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y esto no quiere decir que nuestra consejería solamente va a ir enfocada al espíritu, y el alma, no, también al cuerpo, ¿sí? Revisamos que ahí tenemos las disciplinas médicas, la nutrición, también los que estudian para acondicionamiento físico, que van a trabajar con el cuerpo. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo en que Dios puede hacer milagros. Entonces, nuestra consejería también va en función de esto. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios hasta ahorita? ¿Todo bien? Ok. Hoy vamos a hablar o a tener una sesión
sobre qué es lo que necesitan las personas, cuál es la necesidad primordial de las personas. ¿Alguien ha escuchado sobre la teoría de Maslow? Bueno, Maslow habla acerca de necesidades que tiene el ser humano y es una pirámide que se divide en 5 espacios. Abraham Maslow habla de estas necesidades básicas del ser humano, ¿no? Y en la base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas, como respirar, el alimentarnos, el descanso, también agrega el sexto, la homeostasis, es decir, este equilibrio entre nuestras esferas biológica, psicológica y social. En la segunda línea, o en segundo lugar, tenemos estas necesidades de seguridad, ¿sí? La seguridad física, una seguridad de empleo, de recursos, seguridad moral, familiar, de salud, de propiedad privada. De ahí tenemos la necesidad de la afiliación, ¿sí? De estar afiliados a un grupo o sí, a una comunidad. Aquí está la amistad, el afecto, la intimidad sexual también. El siguiente o la siguiente línea que tenemos es el reconocimiento, ¿sí? El autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Y la última, la punta de la pirámide, tenemos esta necesidad de autorrealización, que es donde está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Esta es una teoría, ¿sí?, de la sociología sobre las necesidades del ser humano. Ahora vamos a revisar algunos casos y aquí vamos a platicar mucho y vamos a llegar a algunas conclusiones de qué es lo que necesitamos las personas. Sí, necesitamos autorrealización, el reconocimiento, la afiliación, seguridad, también nuestras necesidades fisiológicas, o podemos resumirlo aún más, estas necesidades, el por qué hacemos lo que hacemos, no desde el punto de vista ya orgánico, sino vamos a darle más peso a estas necesidades interiores nuestras. ¿Cuáles son estos impulsos internos que nos llevan a actuar de determinada manera, a hacer lo que hacemos? ¿Sí? Y vamos a ver algunos casos, son 4. El primero es el caso del señor A. Yuri, ¿me ayudas a leerlo? Sí. Señor A. El señor A acaba de adquirir una lujosa casa para su familia. Estaba comenzando a hacer una buena fortuna, pero todavía no se había recuperado de algunas deudas grandes. Yo pensaba que habría sido más sensato de su parte comprar una casa menos costosa y pagar algunos de los préstamos atrasados. Ese tipo de comportamiento era uno de los muchos actos irresponsables. Buscando alguna explicación, le pregunté por qué había comprado una casa tan costosa. Me dijo que le gustaba recibir invitados y escuchar los elogios que hacían de su casa. Eso lo hacía sentir bien interiormente. ¿Por qué se sentía bien? ¿Qué necesidad trataba de satisfacer el señor A con una casa lujosa? Gracias, Yuri. Entonces, este señor A, el caso A, tenemos que había tenido una mala racha económica y él empezó a recuperarse poco a poco. Cuando ya se vio un tanto recuperado de esa racha económica, él decidió comprar una casa ostentosa, una casa cara, ¿sí? En vez de a lo mejor pagar esas deudas que aún tenía, ¿sí? Cuando se le pregunta el por qué él hace esto, en vez de saldar las cuentas que tiene, que le han acarreado tantos problemas, porque él decide agregarse una deuda más, lo que contesta él es que a él le gustaba recibir invitados en su casa y escuchar los elogios que estas personas le hacían acerca de ese bien que él había adquirido. Le gustaba que le dijeran qué bonita casa tienes, qué grande tu casa y este tipo de cosas. Entonces,
¿Por qué esto se siente bien? ¿Sí? ¿Qué necesidad trataba de satisfacer el señor A al comprar esta casa? Ok, vámonos al caso B. Pastora Vicky, ¿me ayuda con esta, por favor? Claro que sí. La señora B había perdido interés en su esposo y se sentía muy atraída hacia otro hombre. Era cristiana y se sentía terriblemente culpable por sus sentimientos. Le pregunté en qué se diferenciaban ambos hombres. La señora no pudo realmente hacer una lista de diferencias significativas entre ambos, salvo una. Sabía que estaba comprometida con su esposo, pero su relación con el amante no implicaba ningún compromiso. ¿Qué necesidad se veía amenazada por el compromiso? ¿Qué necesidad de esta persona se veía amenazada por el compromiso que ella ya tenía? Señor C. Uciel, ¿andas por aquí? Okay. Francisco, ¿puedes leer? Aquí ando. Sí, ok. ¿Cuál? ¿El señor C? El señor C, por favor. El señor C me confesó que era un mentiroso patológico y ya sabía que era cierto. Aparentemente sus mentiras siempre lo situaban en posición favorable para el éxito en los negocios. Decía a su esposa que ese día había hecho un negocio y quería celebrarlo yendo a cenar a un restaurante lujoso. Lo cierto era que lo acababan de despedir. Si sus amigos querían compartir algo con él y su esposa que él no podía costear, pedía dinero prestado, decía a su esposa que se lo había ganado y salía así a divertirse. ¿Por qué mentía el señor C? Decir que era un pecador es cierto, pero eso no explica totalmente su actitud. ¿Qué necesidad trataba de resolver el señor C con sus mentiras? Gracias, Uciel. Sí, el señor C era un mentiroso patológico. ¿Sí? Estas mentiras lo ayudaban a hacer negocios, también a salir de situaciones a lo mejor difíciles. Pero ¿por qué mentía el señor C? ¿Por qué? ¿Cuál es como la base de este comportamiento o lo que nos impulsa a hacer? ¿Qué necesidad trataba de resolver el señor C con estas mentiras? Sí, al igual que la señora B, sí, la señora B estaba teniendo una relación por fuera de su matrimonio. Sí, si lo revisamos, lo que leímos ahorita es que ella ya había perdido el interés en su esposo y ya se sentía atraído a otra persona, a otro hombre, y estaba teniendo una relación con él. ¿Cuál es el motivo por el cual esta persona estaba haciendo eso, la señora B? Ahora, el señor C, podemos decir que él era un pecador, sí es cierto, y lo primero es llevarlo a arrepentirse, ¿sí? Pero algo también importante de la consejería es conocer el trasfondo de esto, ¿sí? Lo primero es llevar a la persona a ver que está cometiendo un pecado, ¿sí? A veces la mentira no la tomamos como un pecado serio, pero aquí ya vemos que es una situación patológica, ya que lo está llevando a cavar una fosa cada vez más grande. Entonces, conocer el trasfondo de esta situación, sí, guiar a la persona a que se arrepienta de sus pecados, de sus actos, pero también al ayudarlo, para ayudarlo, mejor dicho, nosotros debemos de conocer bien el trasfondo o el motivo, este impulso que tienen del por qué hacer las cosas, qué necesidad trata de resolver el señor C, la señora B, el señor A con estos actos. Que en psicología hablamos mucho de vacíos. ¿Qué vacío está tratando de llenar con este comportamiento? Ahora vamos con la señora D. Francisco, ¿puede abrir su micrófono? Sí lo tengo abierto, ¿no? Sí, sí, listo. ¿Puedes ayudarnos con la señora D? Sí. La señora D cayó en una profunda depresión después que sus hijos
se fueron del hogar. Su esposo acababa de aceptar un trabajo que lo mantenía fuera de la casa mucho tiempo. Estaba más sola que nunca antes en toda su vida. Nunca antes en toda su vida, perdón. Su depresión parecía remontarse a unas decisiones importantes que había hecho por su propia cuenta y que le habían salido mal. ¿Por qué estaba deprimida la señora D? Que necesitaba tratar de ocultar la señora D con su depresión. Gracias. Entonces, con base en estos casos que leímos, ahorita los vamos a retomar más a profundidad, vamos a tratar de resolverlos, ¿sí? O encontrarles el por qué. Y también con base en las necesidades que vimos ahorita de Maslow, ¿cuál es esa necesidad que ustedes pueden ver en las personas, ¿sí? O cuál es esa necesidad o qué vacío están intentando llenar con estos actos. Vemos a el señor A, ¿sí? Que le gusta los elogios, que le digan qué bonita tu casa, por eso se encuentó con tal casa. La señora B, que perdió el interés en su esposo, ¿sí? Y está teniendo una relación fuera del matrimonio. El señor C, que es un mentiroso patológico, que estas mentiras las usa para salir de situaciones bochornosas o para hacer negocios, ¿sí? Y la señora D, que está en depresión después de que sus hijos se fueron y su esposo tiene que salir por temporadas largas, ¿sí? ¿Cuál es esta necesidad que podemos identificar o que pueden identificar en estos casos? Pues la necesidad de afiliación que viene siendo el tener el afecto, la seguridad, y pues está basado también en los logros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, entonces yo digo que eso es lo que estaba predominando ahí en esas personas. Ok, gracias, pastora. ¿Alguien más? Pudiera ser alguna situación de carácter de los 4 que se podría estar presentando, que a lo mejor se tendrá que atender, ¿no? De forma específica, pero creo que es la situación de carácter de diferente forma, pero en los 4 creo que predomina este punto. Sí, yo creo, cuando hablamos de carácter, ¿te refieres también como a madurez? Pues más bien mi opinión es en el aspecto de que son necesidades diferentes las que están presentando, pues, Sí, en sí, cuestión de carácter, no Ok. precisamente de madurez, porque no hay muchos datos, pero no sabemos qué antecedentes hay atrás de todo esto, a raíz de qué o por qué. No hablo del caso, sino hacia atrás de la persona, pues. Si tiene necesidad de atención, si a lo mejor abuso o no sé, vio alguna situación de violencia en su casa, no sé, fue violada, no sé, o sea, de forma general, esa es mi opinión. Sí, muy acertado, es cierto. Como dice Francisco, siempre hay que conocer el trasfondo de la situación. Aquí vemos como por muy encimita el problema, ¿no? Está pasando esto y esto y esto, pero ¿qué hay detrás de esto? Vamos a hablar de esas necesidades, ¿ok? Ahora, Maslow nos propone la pirámide que vimos ahorita, ¿sí? Las necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, de autorrealización. El autor que estamos revisando, perdónenme, se me va el nombre, se los prometo para la siguiente sesión o ahorita al ratito, habla de 2 necesidades básicas que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Y dice que nosotros como personas tenemos la necesidad básica que requiere 2 clases de fuentes de satisfacción. La primera es la suprema necesidad básica del sentido de valor como persona, sentir que yo valgo algo. Y el segundo, o la segunda necesidad, es la aceptación de uno mismo como persona integral y real. Entonces, traducimos estas 2 necesidades a significación, donde encontramos el propósito
el que nosotros, nuestra vida tenga un propósito, que seamos importantes, ¿sí? Esta capacidad, que nos creamos capaces para hacer un trabajo y que nuestra vida tenga de alguna forma un impacto positivo en los demás, ¿sí? Entonces está la significación en primer lugar y segundo es la seguridad. Ahí nosotros queremos encontrar o tenemos la necesidad de encontrar este amor incondicional que se ha expresado y una aceptación permanente. Esto es en lo que resume el autor las necesidades básicas, o sí, básicas del ser humano, la seguridad y la significación. Viendo esto y pensándolo un poco más profundo, nosotros vemos, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Ahorita vamos a revisar los casos otra vez con base en estos dos puntos de la significación y la seguridad. Entonces, pensándolo bien, les digo, no vamos a encontrar la significación y la seguridad certeras fuera de Cristo. En Cristo nosotros encontramos un propósito, ¿sí? Somos llamados hijos de Dios. Tenemos la seguridad, eso nos da significación, esta seguridad de significación. Y tenemos la seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente y para siempre, ¿sí? Entonces, estas dos necesidades las encontramos en Él. En el mundo también nos las ofrece, ¿sí? Pero estas, si me escuchan, me apareció aquí un mensaje que mi internet está mal. ¿Sí, sí me No, escuchan? sí se escucha muy bien. Ok, sí está bien. Ok, entonces les decía, el mundo aquí nos va a ofrecer estas necesidades, nos va a ofrecer cubrir estas necesidades de significación y de seguridad. Nos va a dar un propósito. Por ejemplo, podemos trabajar para obtener un título académico, ¿sí? En mi caso, yo soy psicólogo y trabajé para eso. Esto me da propósito porque puedo decir yo soy psicólogo, ¿sí? Pero es algo que puedo perder, que me pueden quitar, ¿sí? Por una mala praxis mía, me dicen, ¿sabes qué? Hiciste algo malo, tu título pues ya no lo tienes. Entonces, ¿quién soy? ¿Sí? El segundo, la seguridad, es algo que también el mundo te puede ofrecer cubrirlo, el amor incondicional, ¿no? Puedes encontrar a una persona con la que tú quieras compartir tu vida, con la que tú quieras compartir pues todo, pero algo que es así de cincho, decimos por acá, y recuerdo mucho una predicación de Pastor Del de las Cruces, que él hablaba del ser humano y nos daba a entender que él decía, déjeme recordarlo bien, él más o menos lo que quería decir es que sí, yo te amo a ti como hermano, pero soy ser humano y eso significa que en algún punto de tu vida puedo fallarte. Sí, yo me voy a esforzar por no hacerlo, por vivir una vida recta, pero soy un ser humano y voy a fallar. Entonces, esta seguridad de amor incondicional en el mundo no es segura. En Cristo sí es segura. Vamos a hablar sobre el inicio. Adán y Eva tenían esto, la significación y la seguridad. Desde el momento de su creación tenían satisfechas completamente estas necesidades en la relación que ellos tenían con Dios libre de pecado. Y esto, la significación y la seguridad, más que una necesidad en ellos, eran atributos o cualidades, ¿sí? Por eso ellos nunca se ponían a pensar en ello, porque no era una necesidad, sino que eran atributos y cualidades en Adán y Eva. Cuando el pecado destruyó la inocencia y rompió esta relación que ellos tenían con Dios, lo que antes eran atributos se convierten en necesidad. Sí, esta significación y esta seguridad que eran atributos después de la caída de Adán se convierten en una necesidad. Vemos que después de la caída, Adán se
escondió de Dios por temor a su rechazo. Sí, aquí vemos la inseguridad que entra, ¿sí? Y Adán y Eva se culparon el uno al otro por el pecado, por temor a lo que Dios podía hacer. Vemos que la inseguridad ya entra en escena. Entonces empezamos nosotros ya a tener esta necesidad de significación y de seguridad. Algo que era una cualidad en nosotros vino a convertirse en una necesidad. Entonces, perdónenme, quiero estornudar. La significación y la seguridad viene en nosotros ahora a ser una necesidad normal, ¿sí? Que está en todos. Todos necesitamos tener esta significación, tener un propósito, saber que nuestra vida tiene un propósito y también tener la seguridad de que alguien nos ama, ¿sí? Entonces, una parte intrínseca del hombre como ser personal es una necesidad que solo Dios mismo puede llenar y una necesidad que Él quiere llenar, ¿sí? La seguridad y la significación nos va a dar este valor personal como seres humanos. Entonces vamos a volver a los casos. ¿Sí recuerdan el caso del señor A? ¿Sí? Más o menos. Sí, sí. El de la casa. Sí, el de la casa. Vamos al señor A. Sí, acaba de adquirir una lujosa casa para su familia. Él estaba comenzando a hacer una buena fortuna, pero todavía no se había recuperado algunas deudas grandes. Entonces él había tenido una mala racha económica, se empezó a recuperar y decidió comprar una casa muy grande, muy ostentosa, o sea, agregar una deuda más a las que ya tenía y no había saldado. Entonces, el problema del señor A no era la necesidad de sentirse significativo, ¿sí? Todos necesitamos esto, de sentirnos significativos, y hasta cierto punto esto no está mal, ¿sí? Porque nos lleva a buscar un propósito en nuestra vida, a trabajar en él. El problema real, más bien, era una falsa idea de que aquello que podía darle significación, ¿sí? Él creía... creía en este mito diabólico, dice aquí, que sin dinero ni prestigio uno no es nadie. O aquí en México decimos, tanto tienes, tanto vales. Sí, su significado en la vida, él lo asociaba con sus bienes materiales o con lo que las otras personas decían de él. No, su significado en la vida no estaba fundamentado en Cristo. ¿Sí? Entonces él había rechazado totalmente la enseñanza del Señor, que para encontrarnos a nosotros mismos, para ser verdaderamente significativo y en consecuencia llegar a ser valioso, nosotros tenemos que perdernos a nosotros mismos en total sumisión al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces el propósito del Señor no era esta situación de sentirse significativo. Esto es algo que está en todos nosotros, ¿sí? Todos queremos tener un significado en la vida, todos queremos tener un propósito en la vida. En Cristo nosotros lo encontramos, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien claro esto. El problema del señor A era esta idea, como mencionaba ahorita, que atribuía su valor a los bienes materiales, a lo que otros decían acerca de él, ¿sí? En consejería nos vamos a encontrar a muchas situaciones como estas, en que le damos o nos damos el valor con base en lo que podamos tener, con base en los títulos que podamos ostentar, o con base en lo que las otras personas digan de nosotros. ¿Sí? A ver, estoy en lo cierto, si es así, se estaba inventando un estatus que no tenía. A lo mejor sí podía tenerlo, pero no era el momento adecuado, ¿sí? Ok. Sí, y el problema, a lo mejor hay un problema aquí que tiene que ver con organización económica, ¿no?
yo no conozco mucho de finanzas, entonces ahí no podía ayudar mucho al señor A. En lo que yo podía ayudarlo es en esto, ¿sí? En que su significado, en que su valor como persona, aquí vamos a retomar un poquito el humanismo, ¿sí? Esta postura No humanista se que... basaba en lo que tenía. Ajá, sí, esta postura humanista que dice que nuestro valor como personas no está en lo que tenemos, en lo que poseamos, en los títulos, en nada de eso, en nuestro color de piel, sino en el simple hecho de ser seres humanos. Sí, nosotros sabemos que nuestro valor como persona está en esto, en el ser seres humanos, en el ser hijos de Dios, en lo que Dios dice de nosotros, no lo que otros dicen de nosotros. Sí, porque sin duda aquí en el mundo está muy marcado este mito de sin dinero ni prestigio uno no es nadie, o tanto tienes, tanto vales. Y este es un problema muy consecuente, muy frecuente en las personas. ¿Sí? La mercadotecnia, redes sociales, nos muestra la vida de las personas, una vida exitosa, ¿sí? Bonita, que se disfruta, y nosotros queremos eso, vamos persiguiendo ese estereotipo marcado por el mundo. Ajá. ¿Algún otro punto que quieran resaltar del señor A? Pues yo creo que a veces es un error que aún nosotros creamos, ¿no? O sea, de Sí, que éxito es igual a tener tu casa, tener tu carro y todo así como que de lujo, el carro a último modelo. Entonces esa persona está bien, lo exacto. ponen como un éxito, ¿no? Y eso creo que genera también un problema como de ego en las personas, de que Sí, dicen, pues yo tengo una casa bonita, tengo un buen carro y pues ya me siento así como que aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Como dicen. sí, Y creo superior. que eso también es, se sienten superiores y eso pues realmente no es el éxito, o al menos para mí no es éxito, ¿no? Exacto. Ajá. Aquí yo creo uno de los puntos que debemos de tener en cuenta es quién define quién soy. ¿Sí? Mi base acerca de mi valor como persona está en lo que el mundo dice o está en lo que la palabra de Dios dice. Entonces aquí hay que llevar a las personas con este tipo de problemáticas a esto, a ser conscientes de qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, de quiénes somos. Yo creo que también aquí entra el otro tipo de personas que se rodean de gente que tiene posibilidades y luego esas personas quieren tener lo que miran que otras personas tienen y comienzan, así como este señor A, comienzan a endeudarse, a tener querer tener cosas que no pueden tener para impresionar a los demás, y entonces el Exacto. problema se hace más fuerte en el otro tipo de personas que quieren ser como los que están mirando alrededor de ellos. Exacto, buscamos la validación en los externos, en las otras personas que nos digan, lo estás haciendo bien, o qué bonita casa tienes, qué buen carro traes, ¿sí? Y eso nos da seguridad a nosotros, ¿sí? Con base en eso tenemos nuestra seguridad como seres humanos, pero esto es algo que se puede esfumar así, ¿sí? Y si se esfuma así, como en el señor A, que le fallen los negocios y pierda su casa, ¿dónde está mi seguridad como persona? Se fue ahí. En cambio, si nuestro fundamento es la Biblia, es la palabra de Dios, que es lo que dice de mí, de quién soy yo, pues nuestro fundamento va a ser una roca firme. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo sí necesito que me ayuden porque yo estudié criminología. Ok. Que hablabas de Maxwell, a mí me hace mucho sentido porque lo estudié demasiado, perdón, estas filosofías. Ajá. Pero ahora
Yo en los últimos 2 años, de los 2000 para acá, bueno, no, quiero enfocarme muy rápido. Dios me ha revelado cosas totalmente distintas y yo aprendí cómo perfilar a un criminal o a una persona, ¿no? Y Ujú, ahora y antes era muy dado a eso, a analizar mucho a la gente, pero en estos 2 últimos años y medio más o menos, eh, yo lo que he tratado sé que cada caso es distinto, ujú, pero lo que comentaba ahorita es a lo mejor ver la raíz, porque yo siempre siento que eh, eh, todas las personas son víctimas, independientemente de lo que hayan recibido y que se demuestre en su carácter, a lo mejor egocentrismo, vanidad, tantas cosas que podemos ver en estos 4 casos a lo mejor, pero al final lo que a mí me aterriza es cómo yo puedo llevarlo a que el Espíritu Santo le revele las áreas de oportunidad o las áreas débiles o de pecado ujú. y que nosotros seamos los medios para llevarlo a eso, sin caer en el tema de condenación, ¿no? Ajá, Mira, la claro. palabra dice que ¿por qué tienes miedo y que y que eres un ególatra y que en vez de actuar de esa manera, que sobre todo perdure la gracia, la misericordia Siempre. con la persona y que esperar que el Espíritu Santo sea el que hable a sus vidas, porque muchas veces yo en mi casa, desde que yo tengo 3 años, se convirtieron en Señor y yo viví mucha experiencia en ese tema, que era ante una situación de consejería, es léete un libro, léete tantos capítulos, léete este libro, sí, Ajá. y de gente bien padre, y al final hazme un resumen, o sea, como una receta, pero nunca nos poníamos en la postura de darle un seguimiento, Ujú. así como tú bien lo sabes, Moisés, el tema terapéutico, que tú Ujú. estás, ven otra semana y vamos a hablar la siguiente semana o cada 15 días. Muchas veces hemos perdido ya eso. Y Exacto. esto es lo que a mí, en lo personal, Dios me ha mostrado que, sabes que a veces tienes que estar hablando mucho tiempo con la gente, pero muchas veces escuchar qué es lo que está pasando y esperar que el Espíritu Santo te dé palabra para que puedas ministrar. Creo que cada caso es distinto, ¿no? Hay unos que tienen cadenas de esclavitud, otros tienen cadenas generacionales Sí, sí, y sí. temas como los que hablábamos ahorita. No me quiero extender, pero creo que es bien importante el que este, me enseñes o me enseñen ustedes a aprender bien si la forma que yo lo estoy viendo es la correcta o la incorrecta, y qué es lo que debo hacer, porque esto que estoy comentando es la forma que yo siento de parte de Dios servir a la iglesia, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ayúdenme, por favor. Ok. Gracias, Francisco. Francisco, ¿de dónde eres? Tijuana, Tijuana. pero soy Jackie, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Ándale, Ahí, yo estoy aquí sí, en Obregón sí, ahorita. ya sé, soy de Cajeme, pero Ah, desde ok. los 3 años vivo acá en Tijuana, pero Ok, sigo ok. siendo Jackie. Muy bien. Ok, con respecto a tu comentario, sí, creo que tocas puntos muy importantes. Sí, el primero es nuestra consejería siempre va desde el amor. Sí, nuestra posición como consejeros no es de jueces, ¿sí? De decirle, es que tú y esto y esto y esto. No, es ir, sí, actuar siempre desde el amor, ¿sí? Siempre desde el amor de Cristo. Segundo, nuestro consejo siempre debe de estar basado en la Biblia. Ajá. Nosotros creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Ujú. Entonces, otra cosa que tenemos que tener bien en claro, que quien trae convicción de pecado a la persona, ¿sí? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros vamos a ser instrumentos y vamos a dejarnos ser usados por Él, pero quien va a hacer ese trabajo es el Espíritu Santo. Y otro punto importante que mencionabas
es la secuencia de la consejería. Algo que se hacía antes y me tocó también experimentarlo, es lo que decías de vas a consejería y ibas a consejería a buscar un consejo y sí te decían, ¿sabes qué? Lee este libro. O sí, vamos a orar, que es importante, no estoy demeritando, vamos a hacer una oración, pero no se le daba un seguimiento. Sí, entonces lo que queremos lograr aquí con esto, con estas clases, es entender también esto de la secuencia, de vamos a vernos cada semana, vamos a tomarnos un café para ver cómo te está yendo, cómo estás avanzando, en qué puedo ayudarte yo desde mi punto de vista. Entonces sí, seguir con esto, ¿no? ¿Sabes qué? Léete el libro y el libro te va a decir qué es lo que vas a hacer. No, como dices, cada caso es diferente. Sí, y cada semana le van a pasar cosas diferentes y se va a enfrentar a pruebas diferentes que la persona necesita expresar y necesita escuchar el consejo externo, ¿no? Entonces sí, es importante, punto número 1, tener en claro que nosotros no somos jueces, actuar siempre desde el amor. Segundo, nuestro consejo va siempre fundamentado en la Biblia, creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tercero, la convicción de pecado la trae el Espíritu Santo, no nosotros. Y cuarto, la secuencia, el darle continuidad a las sesiones. ¿Sí? Una última pregunta, ¿y en qué momento cómo cierras el decir, ya no ocupas consejería? ¿O cómo se maneja esa parte al final? ¿Sabes qué? Gloria a Dios, ya terminamos, saliste victorioso, Dios estuvo contigo. O sea, ¿cómo cierras? Eso yo nunca he sabido en qué momento cerrar, sino que sigues la consejería y ves que la gente está ya fortalecida o ya venció o el Espíritu Santo le mostró y ya se restauró la situación que haya sido, y después sigues un seguimiento paulatino, pero como de mera atención, o sea, como que ya, como que si no fueras como si no fuera como el médico, no, ya me alivié, ya te dejo, ya cuando te enfermes vengas, no, sino como que tú das un mensajito, una llamada, ¿cómo estás, Francisco? Ya no tocas el tema, te hablo para saludarte. O sea, darle como un monitoreo que sigues, que estás presente, pues. No sé, pero yo no sé cómo se hace ese cierre al final después de que pues salió victorioso el Señor en la necesidad de esa persona. Porque se hace como que muy crudo, ¿no? De que ya todo se solucionó y ya, adiós, ahí nos vemos y ya cuando me ocupes me hablas. Exacto. Sí, yo creo a diferencia de la psicología, de la terapia psicológica, la consejería cristiana tiene como este extra en psicología, por ejemplo, si una persona viene conmigo por depresión, yo aplico unos instrumentos al inicio, ¿sí? Planeo mis sesiones, doy mi tratamiento y al final vuelvo a evaluar para ver si la depresión bajó, si se mantuvo, qué fue lo que pasó. Si bajó, yo lo voy a dar de alta. Le voy a decir, ¿sabes qué? Con base en estos resultados yo te puedo dar de alta, ¿sí? Acá, en la consejería cristiana, este trabajo va a ser un poco más subjetivo, ¿sí? Nosotros en sesiones anteriores hablábamos sobre cómo evaluábamos que la persona de verdad está teniendo un cambio y a la conclusión que llegábamos era la de los frutos, ¿sí? ¿Qué frutos está dando la persona? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta ahí en la consejería si la persona está saliendo adelante, si nos sigue necesitando cada semana de verlo, a lo mejor ya puede ser cada 15 días, pero la diferencia de la psicología es, si ya te vas, si vuelves, te dejo cita abierta por si vuelve el problema. Acá no, acá creamos una comunidad, tenemos esta conciencia del amor, de que somos hermanos, ¿sí? Y que debemos de cuidar el uno del otro, entonces creamos comunidad. Entonces, como dices, ¿sabes qué? Ya saliste de esta situación, me da mucho gusto, me dio mucho gusto poderte acompañar, vamos a seguirnos viendo, pero ya más paulatinamente y no para hablar del problema, ¿no? Sino ya como para ver, pues, cosas triviales de la vida, cómo te está yendo en otros aspectos. Y así creo que es el sentido de comunidad,
¿sí? De amistad, de hermandad. Ujú. No es como en psicología de que ya aquí está tu alta, ya te puedes ir. Sí, sí, te dejo cita abierta por si vuelve el problema. No, aquí, y ya no vuelvo a ver a mi paciente porque yo como psicólogo no es ético que yo tenga una amistad con él. Acá en la consejería, lo bonito de esto es que sí puedes tenerla. Es que, no es que sí puedes, es que debes tenerla, ¿sí? Amén. Ok. Yo quiero compartir algo en la experiencia que he tenido con las personas. Una vez estuve con una persona que era del narcotráfico, llegó a la iglesia y él pues comenzó a cambiar todas las cosas que hacía por la palabra del Señor. Inclusive él mismo decía, yo cambié un arma por una Biblia y él ha cambiado mi vida. Pero en unos 5 años de que él entró a la iglesia y empezó a cambiar, un día habló conmigo y me dijo, pastor, ¿hasta cuándo se van a acabar estas pruebas? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser como soy? ¿Hasta cuándo voy a dejar de fallar? Y algo que yo le comenté, le dije, ¿sabe que la palabra dice que cuando Él venga por nosotros o nos llame a su presencia, allí será la perfección en nuestras vidas? Mientras estemos en este mundo y en este caminar, vamos a tener fallas, vamos a estar en ese proceso que Dios nos está santificando, pero no nos tenemos que desanimar porque aún logramos victoria en una área y de repente retrocedemos así, una caída, pero no nos tenemos que quedar allí, tenemos que levantarnos y volver a seguir hacia adelante. Entonces la respuesta mía fue decirle, hasta que Cristo venga o lo llame a su presencia, es cuando Él va a terminar la obra en su vida. Y yo creo que eso como pastores nos ayuda a entender que no podemos decirle, tú ya estás certificado en esa, Exacto. porque todavía vas a tener más pruebas y a lo mejor vas a volver a caer en la misma. Exacto. Y eso es de sí o sí, ¿sí? Vas a volver a fallar, como yo lo voy a hacer también, ¿sí? Entonces, aquí recae otra vez o resurge la importancia de la comunidad, ¿sí? De estar velando los unos por los otros. Y es lo bonito, ¿sí? De la consejería cristiana, a diferencia de la terapia psicológica. Amén. Que ahí yo te puedo llamar, Francisco, y decir, ya después de que tuvimos todo este proceso de consejería, de acompañamiento, y tú saliste victorioso, y te puedo llamar al mes y decirte, ¿cómo estás? Sí, vamos a tomarnos un café para ver qué onda, cómo sigues, cómo vas, cómo voy yo. Y en psicología no hacemos eso, en terapia no. Yo no le mando con mi paciente y le digo, ¿cómo vas? ¿Volviste a recaer en la depresión? ¿Necesitas regresar? No, no tengo una relación con él. Acá, en esta comunidad de hermanos, sí la tenemos. ¿Sí? Ok, ¿recuerdan el caso de la señora B? ¿Sí? Tenía como problemas con el compromiso, perdió el interés en su esposo, ¿sí? Estaba teniendo una relación extramarital, ella era cristiana, se sentía terriblemente culpable por esos sentimientos. Ella no podía diferenciar entre ambos hombres, o sea, no podía decir, es que esto tiene mi esposo y esto tiene la otra persona. No había diferencias significativas en una, salvo una, que ella estaba comprometida con su esposo, sí, el compromiso. ¿Cuál creen que es el problema aquí? Aquí vamos a retomar un poco de lo que hablaba, perdón, se me olvidan los nombres, soy medio malo, Francisco, sobre la historia la historia anterior de la persona. ¿Alguien quiere comentar algo del caso de la señora B antes de que veamos la otra diapositiva? ¿Cuál creen que es el problema, la situación? Con base en las necesidades que vimos de seguridad y significación. Pues eran problemas de seguridad, tenía inseguridad de que su esposo la amara, no se Puede sentía ser, valorada. sí, pudiera ir por ahí, ajá.
Está muy interesante el caso de la señora B. Sí tiene que ver con la seguridad, pero no en función de lo que estaba mencionando Pastora Vicky, de que si su esposo la amara o no. Vamos a verlo, ¿sí? El problema de la señora B se debía en parte a que su significación se veía amenazada, pero básicamente estaba más relacionado con un profundo temor al rechazo, ¿sí? Estaba en juego su necesidad de seguridad. Una relación comprometida requería una madurez que ella nunca había alcanzado. En su juventud había sido mimada hasta el punto de llegar a creer que el amor era como una calle de una sola dirección, ¿sí? Así nada más, de una dirección. Todo cuanto había que hacer era manifestar dulcemente sus apetencias. Si no había respuesta, la cuestión era llorar, ponerse de mal humor o sonreír encantadoramente hasta que un benefactor amoroso la tranquilizara, accediendo a todas sus exigencias. Esta fue la niñez, la juventud de la señora B, ¿sí? Cuando ella tenía una necesidad, cuando ella quería algo, solo tenía que decirlo y lo obtenía. Y si no lo obtenía, bastaba con llorar, ponerse de mal humor o hacer algo y lo obtenía, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos relacionar esta situación con la situación actual que ella está viviendo? Con base en la seguridad, esta necesidad de seguridad, ¿cómo lo unimos al caso? ¿Qué papel juega la crianza que ella tuvo? Pues no sé si sería el tema de que quisiera ella tomar como el control de la situación y que por esa falta, el problema que tuvo de que la mimaban y que de esa manera pudiera dominar, pues de esa manera lo podía hacer en su casa. Y no dominaba con su esposo, dominaba con la otra persona que tenía. Y se sea presente ella. Ok. Opinión. Okay. ¿Alguien más? Pues igual y también la manera en la comunicación, no sabía realmente cómo comunicar sus necesidades. Simplemente era lo quiero y ya. Entonces no hubo esa enseñanza de decir, bueno, pues muchas veces no vas a poder tener lo que quieres o tienes que ceder a que pues si no lo tienes pues ni modo, o sea, y contentarte con lo que tienes. Entonces creo que a lo mejor pudiera ser también esa área en cuanto a la comunicación, que no supo ella desarrollar la manera de comunicar sus sentimientos, sus emociones, sus temores, y creo que a lo mejor por eso se sentía con ese temor al rechazo, ¿no? De que si lo digo, cómo me siento, cómo pienso, me van a rechazar. Ajá. Pudiera ser algo así. Exacto. Sí, pudiera ser. Uciel, Pastora Vicky. Estoy pensando en cómo que tiene que ver con su comportamiento. Se dice que en su juventud había sido mimada hasta el punto de llegar a creer que el amor era una calle de una sola dirección. Entonces, ¿qué tanto tenía que proteger esa parte para que se siguiera dando como ella había sido acostumbrada? Entonces, a salirse de ese confort o de esa manera, era cuando hacía sus berrinches y buscaba a la otra persona, o no sé, meterse en cosas que no le llevaban por ese camino, sino al contrario, la sacaban de eso todavía más. Ok. Muy bien, yo identifico dos cosas aquí, dos problemas que están muy unidos. Y el primero es esto, que a ella no tuvo este estímulo en su crianza para desarrollar lo que en psicología llamamos tolerancia a la frustración, ¿sí? Es decir, no puedo obtener lo que quiero ahorita, pero puedo lidiar con esto, ¿sí? No, ella no tuvo esta estimulación. ¿Por qué?
Porque en su crianza quería algo y se lo daban. Y si no se lo daban, lloraba, hacía berrinche y entonces se lo daba. Entonces, de alguna manera, ella obtenía. No había esta tolerancia a la frustración de que no puedo obtener esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué recursos voy a echar mano? ¿Sí? Nunca tuvo que hacer esto ella. Ahora, en su matrimonio, a lo mejor ella quería, como decía, no se me van los nombres, Francisco, a imponer su voluntad nada más, ¿sí? Yo estoy acostumbrada a que siempre se hace lo que yo digo, a que me tienen que dar lo que yo necesito, lo que yo quiero, y el matrimonio no funciona de esa manera, ¿sí? El matrimonio se trata de acuerdos que más que beneficien a las dos partes, beneficien a la unión, al matrimonio, ¿sí? Entonces hay momentos en los que van a tener que ceder unos, ¿sí? Una parte u otra va a tener que ceder y ella no estaba dispuesta a esto, no tenía estas herramientas para hacer frente a esa frustración, que estas herramientas las adquirimos cuando somos niños, ¿sí? Por eso es tan importante los estilos de crianza que nosotros le damos a nuestros hijos, de que ellos sepan y sean conscientes de que yo quiera algo, no significa que lo pueda tener nada más porque lo quiera, ¿sí? Hay ocasiones en las que tienes que trabajar para obtener las cosas, ¿sí? Hay ocasiones también en que las cosas se te van a dar, pero hay ocasiones en que vas a trabajar para obtener las cosas y hay ocasiones también en las que simplemente no puedes obtener las cosas, ¿sí? Por eso, si tienen hijos chiquitos todavía, háganlos tolerantes a la frustración. Se van a ahorrar muchos, situaciones sus hijos como estas. Otro punto importante que se deriva de esto de la tolerancia a la frustración es que ella nunca tuvo la necesidad de hacer algo para obtener un resultado, para obtener, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a sentimientos de incapacidad, ¿sí? De saber, puedo hacer esto. Es que yo nunca he tenido que hacer nada para que me den, para obtener un resultado. O sea, tengo la capacidad verdadera para hacerlo. Lo que yo quería a mí me lo daban, yo no tenía que hacer nada para obtenerlo. Entonces, estos sentimientos de incapacidad son los dos puntos que yo puedo identificar, ¿sí? Vamos a conocer un poquito más de la señora B. El primer año de su matrimonio consistió en placer y diversión. Marido y mujer estaban embobados el uno por el otro. Ambos eran atractivos, gozaban de buena salud, eran sexualmente vitales, tenían suficiente dinero y carecían de problemas familiares. ¿Sí? Primer año de matrimonio, en la luna de miel. Pero pronto se encontraron con la realidad de dos seres humanos separados que viven juntos. ¿Sí? Dos mundos diferentes que viven juntos y que tienen que trabajar para que esos dos mundos embonen. ¿Sí? Se hizo evidente que un matrimonio perdurable requería un compromiso duro más allá de lo que exigía el primer año de la luna de miel. ¿Sí? Vemos acá el compromiso. El compromiso implica trabajo, ¿sí? El que yo tenga que accionar algo a lo que la señora B no estaba acostumbrada, ¿sí? Ella estaba acostumbrada a decir y se me da. Lloro y se solucionan las cosas, ¿sí? La señora B se sintió desolada. En esta pregunta de ¿podré? Nunca he tenido que dar. Sí, el estilo de crianza que tuvo vino a recaer o a resurgir en esta situación en su edad adulta. ¿Sí? Él nunca tuvo que hacer nada o nunca he tenido que dar nada. Puedo hacerlo, de verdad soy capaz de hacerlo. Tal vez no puedo satisfacerlo. ¿Sí? Estoy acostumbrada a que se me quiera sin tener yo que hacer nada, pero el matrimonio es una cuestión de dos direcciones y tengo que disponerme a ello. Aquí vemos ya que entendemos que el matrimonio es una calle de dos direcciones, ¿no? No es algo como lo que se le había enseñado a ella, que es de una sola dirección, ¿sí? Entonces, al hablar ella, se hizo evidente que las pocas veces fueron en ocasiones que no había alcanzado el nivel de conducta que las otras personas, situaciones, tuvo esta desaprobación.
Sí, lo que llevó a la falta de significación. Ajá. Otra vez me parece que mi internet no es estable. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Sí. Sí. Entonces, yo identifico estos dos puntos. Uno, la tolerancia a la frustración. Identifico estos dos puntos. Uno, la tolerancia a obtener lo que quiero. Otra cosa que pudiéramos identificar es ya que me den lo que yo quiero. La salida fácil es... Ahora sí te estás cortando, Moy. Y se escucha pausado. Te oyes cortado. Sí, ahora me escuchan mejor. Se sigue escuchando cortado. Ya no. Ahí estás bien, ya. Listo, listo. Ok. Ya no escuché nada otra vez. ¿Qué opinan del caso? ¿Qué pueden identificar? ¿Sí? La señora C. Porque ya no podemos criarla. Identificar. Señora Cita. Ajá. ¿Cómo ayudamos a la señora C, B, perdón, en esta situación? Oh, a mí me surge una pregunta. Ajá. ¿Por qué en vez de arriesgarse a, bueno, a tomar un compromiso más real, ella prefirió siendo la que era y prefirió tener ese tipo de problemas, ¿no? Por el comportamiento que estaba Ajá. teniendo? Creo que la respuesta es en que esta situación ya era una conducta perpetuada en ella. O sea, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, era algo a lo que ella ya estaba acostumbrada. Para ella, de alguna manera, era algo normal. ¿Sí? El obtener, es muy fácil acostumbrarse a ese tipo de vida, ¿sí? A obtener lo que queremos, qué padre, ¿no? Pues lloro, si no me lo dan, lloro y me lo dan. Entonces, es un estilo de vida que es muy reforzante, ¿sí? Tiene un reforzador positivo muy constante. Entonces, nos acostumbramos a ello. Y cuando vemos amenazado este bienestar que tenemos, esta plataforma de seguridad donde tenemos, lo que queremos es recuperar ese bienestar. ¿Sí? Ella sabía que estaba mal ante los ojos de Dios, que estaba actuando de manera mal, pero era más fuerte esta conducta que había perpetuado por tanto tiempo en ella y creo que yo pudiera explicarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo la ayudamos? Ella sabe que está mal ante los ojos de Dios, que no es algo que se debe hacer, ella está consciente de eso, ¿sí? Ahora nosotros, ¿cuál es nuestra función en la consejería? Primero, guiarla a un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que ella se arrepienta de lo que ha hecho, de ahí que... Pues yo creo que también mostrarle la palabra de Dios, simplemente uno de los mandamientos, no cometerás adulterio, reforzar los principios bíblicos, reforzar los principios bíblicos con ella para que pueda entender que lo que está haciendo no es aceptado por Dios. Exacto. Ok, sí. Creo que también sería bueno llevarlo a pedir perdón a su pareja, a su familia, de lo que estaba haciendo. Y creo que Sí, lo primero, sí. primero es reconocer que si él lo está haciendo, lo está viendo como pecado, es lo más importante. Ya nos aligeró la carga que el Espíritu Santo le está revelando
su pecado. Exacto. Y eso es bien importante reconocérselo porque para que no sienta condenación y que vea que Dios está obrando ya en su vida, porque muchas veces la gente va a una consejería y cree que lo que menos tiene es al Señor, porque hay un pecado y está retirado del Señor. Y si está viendo que el Señor le está revelando esa área en su vida, pues quiere decir que ya el Espíritu Santo obró en ella, que ya lleva una ventaja, que nomás hay que llevar el arrepentimiento, pedir perdón, pues llevar una vida consagrada, e inclusive, a ver, voy a tentar con cosas muy, muy graves. Yo no sé si hasta la persona con la que estaba intimando fuera del matrimonio, pues que también le revele que el Señor le está mostrando cosas, y que eso tiene que terminar y alejarlo, porque también esa parte tenemos que preocuparnos porque se cierre ese ciclo, porque ella puede estar en tentación de que esa persona la sigue buscando, procurando, con la que está intimando. Entonces, como que también tiene que cerrar ese ciclo ella de esa manera y nosotros darle un seguimiento continuo de cómo va en esa área, cómo se siente. También hablar con la pareja de ella, sino el tema íntimo, sexual, cómo lo están llevando, porque puede ser que también haya un distanciamiento de parte de ella con él y que ella tiene que trabajar también en esa área. Creo que son algunos puntos que se tienen que tratar, pero creo que tiene que ser paulatino. No puedes aventarle todo de un jalón porque creo que lo más importante es restaurar su corazón y poco a poco ir tocando los demás temas que requiera, que se necesite para poder restaurar poco a poco las demás áreas que Dios les esté mostrando, ¿no? Y orar sobre todo nosotros que nos dé la sabiduría para poder ser un medio de gracia, ¿no? Bien, ok. Sí, tienen razón todos. Esos son puntos importantes a trabajar. Ahora, ya identificamos este problema de tolerancia a la frustración que se dio o viene desde su crianza, desde su niñez, su adolescencia. En esta parte, ¿cómo le ayudamos? Pues, a ver, Moy, no sé si estoy bien ahí, que ustedes como psicólogos y la psicología con Dios, ahí se tiene que trabajar con el tema del niño interior o qué se tiene que hacer o es otra cosa. Porque son cadenas de esclavitud que tiene que romper, ¿no? Sí. Entonces, Sí, no yo sé creo si... algo que se pudiera hacer es trabajar con esta parte de la niñez, ¿sí? Y hacerla ver que a lo mejor sus padres no tuvieron este estilo parental de crianza correcto, ¿sí? Que el que haya llorado para obtener cosas, el que haya obtenido cosas sin tener que hacer nada en todas, siempre vino a resurgir pues ahora en esta situación. Cuando nosotros somos conscientes de esos, hay como un efecto liberador, ¿no? O al menos es lo que hemos visto aquí en psicología, de nosotros como personas ya podemos hilar cosas, estoy haciendo esto ahorita por lo que pasó allá, ¿sí? Entonces ahí ya cuando ubicamos, empezamos a identificar el porqué de nuestra conducta. Cuando identificamos el porqué de nuestra conducta, nosotros podemos ya establecer nuevos patrones de conducta, ¿sí? Ahora, algo que va a ayudar mucho aquí es lo que acá en psicología llamamos charla terapéutica, ¿sí? Mi paciente me cuenta lo que está pasando, que es una de las técnicas que más utilizamos, o al menos que más utilizo yo, es el que me cuenta lo que está pasando y yo le doy retroalimentación, ¿sí? Que es casi exactamente lo mismo que hacemos acá en consejería cristiana, ¿sí? Que nuestro aconsejado, vamos a decirlo así, nos plantee la situación, nosotros aquí hay que pedir la guianza del Espíritu Santo para todo lo que vamos, para lo que vamos a decirle a la persona,
pero sí darle una retroalimentación y explicarle el por qué no de su conducta, ¿sí? El por qué esto que está haciendo no es correcto. Llevarla a la conciencia, pues, llevar a la persona a la conciencia. ¿Algo más? ¿Alguien? Sí, pues yo también haría, creo que eso, o sea, lo que es primero que nada, llevarla a preguntarle por qué tú crees que lo estás haciendo, cuál tú crees es el hábito de la raíz de este problema, porque tú estás hablando ya de un hábito desde la niñez, Sí, sí, que sí. probablemente ella ni siquiera se había estado dando cuenta, porque pues es lo que le enseñaron, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que ese es un hábito que está bien o que está mal? Obviamente ella va a decir, pues no está bien, pues la tolerancia a la frustración, que te lleva a una falta de compromiso y que llevarla al momento, o sea, que el Espíritu Santo la lleve al momento en el que ella pudiera identificar el momento en el que ella fue como marcada para continuar con eso y llevarla a que ella misma se pida perdón y perdonar, por ejemplo, a sus papás, en el aspecto de decir, es que la culpa la tienen mis papás porque nunca me enseñaron a tener tolerancia a la frustración. Ok, está bien, es algo que ellos hicieron mal, los puedes perdonar por eso, porque ellos no supieron guiarte a lo mejor en esa área por algo positivo, y pues llevarla a que perdone tanto a los papás como a ella misma y pedirle perdón a Dios por, obviamente, por todas las consecuencias de ello, para que creo que ahí se pueda romper el patrón o se pueda romper una cadena aún generacional. Sí. A lo mejor también pues sus papás o sus abuelos, ¿no? Pudieran haber tenido este tipo de problemas, por lo cual ellos no supieron tampoco enseñar, pues no puedes enseñar, como tú decías, algo que no sabes o que no tienes, no puedes dar algo que no tienes. Sí. Y desde la raíz romper eso para poder empezar a fundamentar a lo que dice, ya lo que decía la pastora Vicky, ¿no? Con la palabra de Dios, pero sí fundamentar con algo, o sea, limpiando para poder fundamentar. Ok, muy bien. Sí, entonces llevamos a la persona a la conciencia, ¿sí? Esto que estás haciendo no está bien, no es correcto. Cuando ya eres consciente de eso, buscamos otras opciones de respuesta ante la situación, con la intención de establecer nuevos patrones de conducta. Es decir, ante esta situación, ante este mismo estímulo, yo no voy a responder de la misma manera porque ya sé que no es correcto, tengo que encontrar una nueva manera de responder, ¿sí? Entonces ahí nosotros guiamos a la persona, ¿sí? ¿Va quedando más o menos claro? ¿Creen que vamos bien? ¿Sí? Ok, se nos acabó el tiempo y ya va a empezar la otra sesión, entonces voy a terminar aquí. Vamos a orar rápido. Señor, te damos muchas gracias por esta sesión que tuvimos el día de hoy. Gracias por Francisco, gracias por la vida de Osiel, de la pastora Vicky, de Yuri, Señor. Ayúdanos a crecer más en conocimiento para que podamos aplicarlo y a compartirlo con nuestra comunidad, con nuestros hermanos y hermanas, Señor. Y aún con quienes no comparten nuestra misma fe, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente martes. Ahora sí les envío la tarea. Ahorita por el grupo de WhatsApp vamos a leer un capítulo, es cortito, y vamos a hacer un organizador gráfico. Ya puede ser a mano, puede ser a computadora, como ustedes quieran, y lo vamos a retomar la siguiente sesión. ¿Sale? Dale. Nos vemos, Vale, que muchas estén bien. gracias. Cuídense, bye bye. Todos, bendiciones. Bendiciones a todos.